De nuevo, Andalucía alcanza la mayor cifra de contagios y muertes de la segunda ola al sumar este jueves 25 fallecidos por COVID y cerca de 1.400 casos confirmados por PCR. De estos 25 decesos, 6 han ocurrido en Málaga, que es además la provincia que suma un mayor número de positivos en las últimas 24 horas, con 350 casos. La evolución acumulada de los datos en los últimos 7 días refleja más de 5.000 casos diagnosticados por PCR, con 415 hospitalizados, 21 personas que están en la unidad de cuidados intensivos y 61 fallecidos en toda Andalucía. En Málaga tenemos 13 brotes que suman 75 casos. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues la pregunta sin duda es obligada. ¿Hay riesgo de colapso sanitario? Mientras que las autoridades, en este caso pues la Junta de Andalucía, incluso el Gobierno de la Nación, dicen que no. Ya son muchas las comunidades que empiezan a preparar esos hospitales de campaña, a pensar en que puedan tener que reabrir ante el incremento de brotes que estamos teniendo en todo nuestro país. Hay que poner el acento, eso sí, en que la mayor parte de estos brotes vienen, aunque sea duro decirlo, por nuestra propia irresponsabilidad. Muchos de ellos se dan en reuniones de amigos, de familiares, y mientras tanto hay una buena parte de la economía, de bares, restaurantes que tienen que echar el cierre cuando a lo mejor no son ellos los que originan el contagio. Pero bueno, hablaremos de todo esto, pero antes vamos a saludar, a dar la bienvenida a Araceli Quintero, que es enfermera escolar y vocal de AMECE, que es la Asociación de Enfermería Escolar. ¿Qué tal, Araceli? Bien, hola, buenas noches. Buenas noches, guapa. Bueno, vuelta al cole, una vuelta al cole con muchísimo miedo, una vuelta al cole muy complicada y una vuelta al cole en la que una de las principales demandas, tanto de agentes sociales como de docentes, como de familias, era que se incluyera la figura de la enfermera escolar, algo que no se ha hecho, ¿no? No, lo que han hecho en su lugar ha sido poner la enfermera referente del centro de salud de atención primaria que le corresponde al colegio, pero a su vez se han dado cuenta de que no podían cargar a esa enfermera con los colegios y sus propias tareas asistenciales y corriendo han tenido que contratar a más personal. Eso te iba a decir, porque estamos hablando de esa enfermera de referencia del centro de salud, que es precisamente donde está toda la carga asistencial ahora mismo, en los centros de salud. Exactamente. Cuéntame un poco, recuérdanos un poco, porque bueno, hay que decir que esta asociación de enfermera escolar existe hace muchísimo tiempo, lo que pasa que bueno, ahora quizá se ha hecho más patente, porque si antes era algo necesario, por supuesto, ahora es que es algo imprescindible el contar con esta figura en los centros escolares. Claro, la enfermera escolar, recordamos que tenemos 4 tareas asistenciales, 4 funciones principales. Tenemos la asistencial, la que todo el mundo reconoce, porque es la propia que se deriva de la más conocida, atender a cualquier niño que se ha caído, cualquier accidente, incluso a los niños con patologías crónicas. Pero luego recordamos que también tenemos la tarea docente, con talleres para la educación para la salud, como los primeros auxilios, los lavados de manos, que están a la orden del día, están hoy. La función gestora, que siempre nos coordinaríamos con todo el equipo directivo, con todo el equipo docente, el resto de personal que trabaja en el centro, los propios compañeros de atención primaria. Y también tenemos una función investigadora, porque todo eso habría que siempre intentar mejorarlo, y para eso está la función investigadora. Y contar con enfermeras en los colegios hoy por hoy pues sería un garante de seguridad para todas las familias, saber que hay un personal sanitario que es el que se va a encargar de revisar los protocolos COVID, de que se lleven a cabo, de saber no diagnosticar, pero porque la enfermería no diagnostica como los médicos, tenemos nuestros diagnósticos propios, pero no son los médicos los que todos conocen. Entonces no diagnosticaríamos, pero sí que sabríamos diferenciar y hacer un pequeño triaje, una valoración primaria en la que nos darían unos indicios de cómo está ese niño o esa familia y poder tomar unas medidas más en condiciones. No que ahora esa medida directamente la tiene que hacer la enfermera referente de los colegios por teléfono. Araceli, tú eres mamá, tú eres madre. Imagino Madre de dos. que también como madre tienes la preocupación de una madre, además de que seas enfermera, lógicamente, ¿no? Sí, claro.
Lo que pasa que en mi caso yo creo que he tenido suerte porque el colegio de mi hijo, el Tamixa en mi hija, me consta y se deja ver que el equipo directivo y toda la comisión COVID ha dejado el alma en conseguir el mejor protocolo con lo que tenían y con lo que les han dado y hasta la fecha lo han conseguido. Y yo soy muy tranquila, en parte tranquila gracias a ellos. Sí, pero que lo cierto es que directores, profesores de muchísimos centros denuncian que esas medidas de seguridad no son realistas. Por ejemplo, hablamos de esas clases burbuja para los más pequeñitos, pero luego es cierto que muchos de estos niños tienen que compartir tiempo con sus hermanos en su casa, en el trayecto en autobús, por ejemplo, por poner solo un ejemplo. Sí, sí es que lo ideal no está ni se va a conseguir porque ni hay tiempo para conseguirlo debido a todos estos años de dejadez, ni hay, creo que, voluntad política, porque mira, comparándonos con otros países, por ejemplo, como Italia, que ha conseguido bajar la ratio poniendo un montón de aulas y aunque sean al aire libre, creo que han sido en polideportivos o que lo han intentado, por lo menos están en ellos. Y aquí, pues bueno, la bajada de ratio, estuvieron diciendo incluso que si hay mascarillas, pues que no era necesario la bajada de ratio. Y sí, luego los grupos burbuja, pues ni en la hora matinal, ni en el comedor se cumplen o se intentan llevar, pero claro, ya es inviable, por eso mismo, por falta de espacio, entre otras. Bueno, la realidad es que no hay espacio, tú misma lo acabas de decir, tampoco se han bajado la ratio, tampoco... Al no bajar la ratio no pueden contratar tampoco a más docentes. Y aún claro. así, los que han podido contratar también son insuficientes, porque, por ejemplo, para todo lo que es el segundo ciclo de educación infantil, tengo entendido que los han dejado también sin apoyo. Pero a mí me llama la atención, antes te he preguntado Araceli, bueno, pues, lógicamente aquí como enfermera escolar, como vocal de AMECE, pero quiero también tocar esa, que eres madre y me llama un poco la atención porque sabemos que aquí es muy importante que tengáis el apoyo de las familias, porque indudablemente desde los centros docentes, tanto directores, profesores, pero en realidad son las familias las que tienen ahí que presionar a la administración para que, bueno, está claro que brotes se van a dar, porque es inevitable prácticamente por muchas medidas de seguridad que se tomen. De hecho, ya hemos visto, tanto en Málaga, aquí el Colegio Gibraltar, como en la provincia, varios centros ya han tenido que cerrar algunas aulas. Sí, pero el apoyo de las familias lo tenemos. Nos consta porque a través de, por ejemplo, de la plataforma AMPAS en pie, lo han reclamado, la figura del personal sanitario, además lo especifica muy bien en el documento que han difundido por internet, que quieren personal sanitario en el centro escolar durante toda la jornada escolar, que es muy importante decirlo, porque si no te lo pueden decir, venga, unas horitas y ya está. Y cualquier otra red social, cualquier otra federación de AMPAs, CODAPA, FEDAMPA también, las asociaciones de pacientes como ADIMA o la asociación, la FEDA, la Federación Andaluza de Diabéticos también. Aquí Y estamos viendo, ANGE, perdona que te interrumpa, estamos viendo al colectivo Marea Verde, que además engloba muchos aspectos de la educación, en los jardines Picasso, que creo que tú también estabas por allí, y estamos viendo sí, cómo también apoyan, ¿no?, la figura de la enfermera sí, escolar, ¿no? también todo en Marea Verde, pero yo estuve en la de Málaga, evidentemente, Sí. porque soy la de aquí, y sí, cada vez lo ven más necesario la figura de la enfermera escolar por esa descarga de responsabilidad sanitaria que supone para los docentes y ese apoyo en determinada formación que se le puede suponer a ellos. Y todos los sindicatos también están raros, pero también están a una, sugiriendo y proponiendo la figura de la enfermera escolar, tanto de educación como de sanidad. A mí me llama un poco la atención porque yo leo por aquí, con fecha del 10 de agosto, un periódico nacional, dice, te lo voy a leer literal, ¿vale? Dice, la Comisión de Parlamento para la Recuperación de Andalucía tras la crisis del COVID, hay algunas medidas que creen que son importantes. Una, reducir la ratio de las aulas, aumentar las plantillas o crear la figura del enfermero escolar. Son algunas de las propuestas, ¿no?, que lanzaba esa comisión. Entonces, tú has hablado antes de voluntad política, pero ¿cuál es el problema aquí? ¿Es ese? ¿Es económico? Pues no te sabría decir porque ya hubo una propuesta en el Parlamento con el anterior gobierno
en la que se aprobó con la abstención de uno de los grupos políticos. No voy a mencionar grupos políticos, yo creo que todos no sabemos la historia de Andalucía. Salió adelante. Cambiaron las tornas, un partido en la oposición la intentó reclamar otra vez, intentó rescatar esa proposición y la paralizaron. Todos votaron en contra, salvo el partido que la intentó rescatar. Entonces digamos que está en un punto muerto, entonces dijeron que no. Ahora la comisión dice que sí, que es necesario, que lo cree conveniente, pero hasta hace nada y menos ni siquiera creían el necesario el contacto con el referente sanitario. Con lo cual, no sabemos, estamos ahí en un punto muerto porque yo sigo insistiendo en que aunque tengan ahora un referente sanitario en el centro de salud con una línea de teléfono, eso no es enfermería escolar. Claro. También hay que decir que tanto el colegio de enfermería, los colegios, no solo el de Málaga, sino bueno, a nivel, yo creo que nacional, ¿no? Y todos los sindicatos, ATSE, por ejemplo, el otro día decía eso, que es un engaño, ¿no? El anuncio que hizo la Junta de que iba a dotar de enfermeras escolares, porque no son enfermeras escolares, ¿no? Pero que las enfermeras escolares tenéis el apoyo, además, pues de todos los agentes sociales, ¿no? Por decirlo así, y de los colegios profesionales, ¿no? Sí, el Colegio de Enfermería de Málaga siempre ha estado ahí desde primera hora, apoyándolo e impulsando la figura, reclamándola a los más altos niveles que pueda acceder el propio colegio. Y también me consta que otros de Andalucía también se están moviendo, como en la Almería, bueno, prácticamente todos. De poquito me falta saber noticias, pero prácticamente todos se mueven y están a favor de la enfermería escolar, y a nivel nacional se hizo un comunicado conjunto de las asociaciones de varias asociaciones de pacientes, AMECE y la otra asociación de enfermeras escolares, ACESE, y el propio Consejo General de Enfermería, que es el máximo representante de enfermería a nivel nacional, todos en un mismo manifiesto a favor de la enfermería escolar. Es decir, que a la sociedad la tenemos de nuestra parte. Ahora solamente falta que los políticos lo vean. Otra pregunta te quiero hacer, tú que perteneces a MECE, que es como hemos dicho pues a nivel nacional, ¿qué está pasando en otras comunidades autónomas? Pues mira, en la que más tiene ahora mismo por así decirlo, más reconocida, porque no está del todo arreglada, es Madrid, que tiene más de 700 enfermeras escolares entre centros concertados privados y públicos, porque en Madrid hay enfermeras en los centros públicos. Llegaron a un acuerdo con la Asociación de Diabéticos de la Comunidad de Madrid, creo que fue, y donde hay un niño diabético, creo que hay una enfermera, ¿vale? Más o menos. Luego también hay en la Comunidad de Murcia y en la Comunidad Catalana hay varios programas parecidos al Salud Escolar y el Forma Joven Nuestro, pero llevados a más. Entran más en el terreno de escolar que lo que entran aquí en Andalucía. Y luego en la Rioja también hay. Y en Canarias también hay. En casi toda España están en colegios concertados y privados. Colegios públicos los hay sobre todo en colegios de educación especial. En un colegio público ordinario es muy raro encontrarte una enfermera escolar. Por último, me llama también mucho la atención una reflexión que quiero hacer contigo, Araceli. Al principio, cuando no sabíamos nada de este virus, bueno, pues era un virus que había llegado, que no sabíamos cuánto tiempo iba a durar. Parece que ya todos tenemos muy claro que esto ha venido, desgraciadamente, para quedarse. Eso es una realidad, con más, menos mortalidad, menos incidencia, pero esto no es algo pasajero. ¿No crees tú que este es un motivo de peso para que realmente los gestores, ya sea Gobierno Central, Junta de Andalucía, quien tenga las competencias, no lo sé, de verdad den ese paso al frente y se instaure la figura de la enfermera escolar en los colegios? Es que es ahora o nunca, como se suele decir. Ahora es el momento de que la enfermería entre y demostrar que vale y que se quede. Yo entiendo que ahora mismo, como enfermera referente de los colegios, abarcan mucho, pero hay que demostrar que funciona para que lo vean. Y cuando escucho es que no hay enfermeros y demás, hay varios factores que influyen en la hora de que no haya enfermeros, entre otros que no está la bolsa por la que nos regimos nosotros, la bolsa de empleo público del SAS, no está actualizada, con lo cual hay un montón de compañeros que no pueden acceder a puestos de trabajo, nada más que a base de currículum, y no durante todo el año, solo en determinadas ocasiones. Entonces, personal hay,
y con ganas también, que lo quieran contratar y en condiciones dignas, eso ya es otro tema. Entonces, de momento se ha dado un pequeño paso y esperemos que por nuestra parte seguiremos luchando porque ese paso se siga dando y cada vez más grande hasta llegar a lo que queremos, que es en cada colegio haya una enfermera. Bueno, pues desde aquí todo nuestro apoyo para AMECE, para la Asociación de Enfermería Escolar y especialmente para ti, Araceli, darte las gracias, Araceli Quintero, A vosotros. por atendernos. Muchísima suerte y a ver si lo conseguís, porque en definitiva se trata de eso, de prevenir y de tener la seguridad de que nuestros niños, nuestras niñas, nuestros hijos, hijas están en Es buenas por manos, ellos. ¿no? Y también descargar, ¿no?, el trabajo de los docentes, que se ocupen de hacer lo que tienen que hacer, que es enseñar, no cuidar y atender a niños que se puedan poner enfermos, ¿no?, que eso también es muy importante. Un abrazo muy fuerte, Araceli, gracias como siempre por estar ahí. Gracias a vosotros. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues ya han visto cómo Araceli, malagueña, enfermera, que decidió un día, pues fue madre y decidió pues dedicar su carrera a la enfermería escolar, como nos contaba un poco la importancia, ¿no?, que tiene esta figura, y ustedes, pues si son padres, que también tengan presente que tienen una oportunidad para luchar, ¿no?, para que esta figura se instaure, ¿no?, dentro de los centros escolares. Y vamos ahora con otra figura también que ha estado muy denostada por parte de la Administración. Les han dicho incluso que eran de bajo riesgo, pero son ellos los que nos reciben cuando llegamos a las urgencias de un hospital. Son ellos los que tienen que recorrer los pasillos de un lado para otro y estar constantemente en contacto con el virus. Hablamos de los celadores. Los celadores han dicho basta ya y se han lanzado a la calle a nivel nacional para reclamar algo que parece muy simple, ¿verdad?, pero que no han tenido, que son equipos de protección dentro de los hospitales. Quieren reivindicar la importancia de la figura del celador, y para hablarnos de todo esto tenemos ya al otro lado del teléfono a José Miguel Pérez, que es celador de Málaga. ¿Qué tal, José Miguel? Hola, buenas noches, Marta, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, decía yo que vosotros sois una parte importantísima dentro del engranaje del hospital y habéis tenido que durante meses aguantar que incluso, pues bueno, os consideraran como personal de bajo riesgo, ¿no?, en el COVID. Pues así es, Marta. Resulta de que a través de un protocolo que creó el Ministerio de Sanidad, declarándonos a los celadores como personal de bajo riesgo, porque según el Ministerio nosotros no tenemos contacto directo con el paciente. Entonces, a raíz de esto, en esta pandemia última que hemos tenido, por desgracia, pues nos hemos visto con muchísimos problemas para conseguir que nos dieran material de protección. Ha habido veces que, bueno, yo personalmente, yo he estado con pacientes COVID sin ningún tipo de protección, una mascarilla quirúrgica y el uniforme de papel y nada más, no he estado con otra cosa, vamos. Pero esto ha sido una constante en todo el país, ¿no?, por lo que entiendo, ¿no? Que no, o ha habido algunas comunidades, a lo mejor autónomas, que sí os han cuidado un poco más. Bueno, mira, te explico. Por ejemplo, en esa primera ola que hemos Sí. tenido, ahí sí es verdad que había carencia de material para todo el colectivo, pero nosotros muchísimo más, puesto que como nos decían que no éramos personal de alto riesgo, pues se nos negaban los EPI. Nos decían en nuestra cara que no, que éramos personal de bajo riesgo y que el protocolo de sanidad nos calificaba de eso, ¿no? Entonces nos negaban muchísimas veces los EPI, ¿no? Ahora, gracias a Dios, pues sí, ahora mismo en lo que es aquí en Málaga, la provincia de Málaga, ahora mismo sí tenemos mascarillas y tenemos batas desechables, en fin, que tenemos equipo. Pero claro, nosotros lo que ahora mismo tememos es que ahora en esta segunda ola, esto como estamos viendo de que está aumentando por desgracia, pues Sí. vamos a pasar otra vez por lo que hemos pasado antes. Yo tengo conocimiento de varios hospitales, por ejemplo el Punto Europa, donde desgraciadamente murió una compañera hace poco. En ese Vale. hospital hasta hace unos días no se estaba dando protección, no había material. En el Virgen de Rocío de Sevilla, pues hará cuestión de una semana tuvimos contacto a través de WhatsApp por una plataforma que nosotros tenemos hecha, de que tampoco se estaban dando material de protección. Ya fuera de Andalucía, en el hospital de Burgos, a una compañera se le ha denegado una mascarilla FFP2 y material de protección, por lo mismo, decían que no era personal de alto riesgo, y estando todo el equipo de médicos, enfermeros y auxiliares, todo con su equipo, y esta persona, esta compañera,
como celadora no se le ha permitido, no se le ha dado, vamos. Aparte de esa falta de material, que bueno, esperemos que ya en esta segunda ola, lógicamente, no sea tanto, porque lo primero fue horrible, estamos viendo ahí, bueno, algunas imágenes de las concentraciones que habéis hecho aquí en Málaga y en la provincia. Son otros puntos también los que reclamáis, porque hay que tener en cuenta también que hay que reforzar, ¿no?, digamos, a este personal de los celadores, porque hay algunos, bueno, porque hace falta más gente, también hay algunas bajas que no se han cubierto, y eso también es importante, la sobrecarga de trabajo que tenéis, ¿no? Sí, bueno, además de este punto que te digo yo de que nos declaren de bajo riesgo, que digamos ahora mismo es el más importante porque Sí. resulta de que nuestra salud y la de nuestra familia es la que está en juego, ¿no? Nosotros creamos una plataforma a nivel nacional a raíz de eso y tenemos en esa plataforma 4 puntos que son los que estamos peleando, ¿no? El más importante, como te digo, es este de la protección. El segundo es el equiparamiento salarial respecto a otras comunidades, la actualización de nuestro estatuto, que es de 1971 y es totalmente machista, puesto que en esa fecha casi el 100% de los trabajadores eran celadores, entonces la mujer no está dentro, ¿no? Entonces hay muchas funciones de las que se hacían antes, son distintas a las que hacemos ahora, ¿no? Claro. Y otro punto también muy importante es que tengamos un grado medio de FP. Resulta de que cuando una persona, un celador, entra por primera vez a trabajar en un hospital, por ejemplo, en verano para cubrir vacaciones o bajas de compañeros, llegamos sin ningún tipo de conocimiento. Nosotros vamos aprendiendo día a día y a través de palos y palos, vamos, esto es una cosa inconcebible, vamos. Sí, pero que a eso me refiero, que vosotros queréis cambiar ese estatuto, ¿no?, como tú decías, Sí, del sí, 71, ¿no?, exactamente, que que se se declara actualice. personal no sanitario, además, ¿no? Exactamente. Además que las funciones han quedado muy obsoletas, ¿no?, de vigilancia, de como para mover muebles, en fin, vamos, que Nada de esto es lo que eso. recoge el estatuto, que parece muy fuerte, pero que esa es la realidad, ese es el texto, ¿no? Sí, bueno, mire, es que también, bueno, lo más gracioso es que resulta de que el Ministerio de Sanidad delega a riesgos de prevención laborales del hospital a que sea prevención de riesgos laborales quien nos califique dependiendo de la función del celador si somos de alto o bajo riesgo. Y parece ser que tanto el Ministerio como los servicios de prevención de riesgos laborales no saben cuáles son nuestras funciones, ¿no? Ya. Eso me parece indignante que un ministerio declare a una persona de bajo riesgo si no tiene absolutamente ni idea del trabajo que hacemos. Pero qué es lo que yo decía antes, ¿no, José Miguel? Que vosotros, a fin de cuentas, sois los que recibís al paciente, los que le acompañáis, los que le trasladáis por Sí, el sí. hospital, los que vais con ellos a hacerle las pruebas, No te puedes ni imaginar, al aseo, a urgencia, a la UCI, a levantarte todo. de la cama, en fin. Todo, Si es que todo lo vosotros hacemos sois nosotros. los que estáis ahí al lado de ellos, en definitiva, ¿no? Exactamente. Mire, desde la puerta de urgencia nosotros salimos a recibir al paciente, no sabemos si es positivo coronavirus, si tiene tuberculosis, si tiene meningitis. El primero en sacar a esa persona de un coche es el celador. El de Sí. acompañarlo al triaje es el celador. Pruebas diagnósticas, UCI, observación, lavado, aseo de paciente, levantar y acostar paciente, todo lo hace el celador. Y estamos haciéndolo a 10 centímetros o 5 de su cara, vamos, que estamos totalmente pegados al paciente, ¿eh? Madre mía. Seguimos viendo, mientras charlamos, seguimos viendo imágenes de algunas de las concentraciones que habéis hecho, ¿no? Decía yo, en Málaga, en la provincia, bueno, es que os habéis juntado de varios centros, ¿no?, de aquí, ¿no? Te hablo de las de Málaga, claro. Sí, verdad, eso como te he dicho antes, esto se ha creado la plataforma a nivel nacional y entonces es la tercera concentración que hacemos a nivel nacional. Sí. Son 82 hospitales lo que hay ahora mismo, ¿no? Aquí en Málaga se han hecho las 3 concentraciones en diferentes puertas de hospital, Carlos Hospital Clínico y Guadalhorce, y ahora teníamos una cuarta concentración el día 3 de octubre en Madrid, pero no se va a hacer porque, dado lo que se nos avecina, pues la verdad es que no se ve, Claro. no lo vemos correcto hacerlo, ¿no? Sí. Entonces, ahora lo que vamos a intentar seguir con la lucha, pero va a ser llamando a distintas puertas, ¿no? Y como por ejemplo mandar cartas al consejero de salud, José Aguirre, a ver en qué nos puede ayudar, ¿no? Mira, nosotros abríamos el programa hablando de un posible colapso sanitario, ¿no? Sí. Sabemos que, bueno, esperemos que ya con la experiencia que hemos tenido no volvamos a ver lo que hemos visto, ¿no? Pero bueno, la realidad es la que hay, ¿no? Que los casos siguen subiendo, que los brotes siguen dándose,
en fin, muchos de ellos, lógicamente, ahora que sabemos lo que hay, es por propia responsabilidad de nosotros como individuos, que no somos capaces de cumplir con una serie de normas de distanciamiento y de higiene de manos, etcétera, y de uso de mascarilla. Pero bueno, la realidad es esa. Tú como profesional de la sanidad, ¿tú te imaginas, por ejemplo, vosotros, ¿no? que estáis siempre ahí en las urgencias, por ejemplo, cómo podría ser algo así otra vez? Es que sería horrible, ¿no? Para todos, Bueno, ¿no? esto se ve de venir, esto se veía de venir, por lo menos yo veía de venir esto, puesto que nos han tenido un tiempo encerrado en casa, se nos han abierto las puertas y Ya, bueno, yo creo que hemos salido de bandar, ¿no? Esto nada más que tienes que irte al centro y ver los bares, pues las criaturas tienen que comer de alguna manera, ¿no? ya, ya. Pero no es lógico que se reúna tantísima gente de distintos entornos familiares. Esto se veía de venir, vamos, yo suelo pasear por el centro y yo voy junto con mi señora y yo le digo, esto en breve estaremos otra vez colapsados. Y así está haciendo, vamos, nosotros tenemos ahora mismo creo que la quinta, yo estoy ahora mismo de vacaciones y me incorporo la semana que viene. Ya tenemos la UCI casi llena, tenemos la quinta de infecciosos, los 2 controles llenos, la planta tercera llena, Calvaya está igual, falta de personal, Madre en fin, mía. otra vez estamos volviendo atrás, vamos. Por eso el miedo nuestro es que otra vez volvamos a pasar por lo que hemos pasado, ¿eh? Ya. Que yo lo veo de venir, vamos. Bueno, pues muchísima fuerza, de verdad mucho ánimo para ti, para todos los compañeros celadores, para esa plataforma de reconocimiento para el celador, y que sepáis que tenéis todo nuestro apoyo, porque a fin de cuentas, lo hemos dicho al inicio, vosotros sois los que siempre estáis ahí al lado del paciente, y eso las administraciones tienen que reconocerlo, igual que creo que lo reconocen, ¿no? La mayor parte de los pacientes cuando tenemos que pasar por ese trance, ¿no? De tener que estar en el hospital. Pues bueno, sí, muchísimas gracias Marta por hacer eco de este problema que tenemos, que estamos viviendo ahora mismo, que por desgracia pues nos ha tocado vivir, ¿eh? José Muchísimas Miguel, gracias. un abrazo, Venga, ánimo, igualmente. Buenas hasta noches. luego. Bueno, madre mía, un poco como uno va viendo, ¿no? Con estos testimonios, ¿no? La realidad, ¿no? De lo que se nos puede venir encima, ¿no? Vamos ahora con un pequeño vídeo. Vamos a dar las gracias al Hospital Quirón Salud, porque los expertos de Quirón Salud en Málaga nos ayudan un poco pues a discernir, ¿no? Entre lo que es la gripe, el catarro, el COVID, porque ya saben ustedes que ahora con el otoño, que está ya a la vuelta de la esquina, pues vienen este tipo de enfermedades y claro, muchos síntomas son muy parecidos. Bueno, para ello el jefe de neurocirugía del Hospital Quirón Salud, José Daniel Alcázar, nos da algunas pautas, ¿no? Para que aprendamos a distinguirlos. Vamos a escucharle. Los síntomas nos ayudan a diferenciar cuando estamos ante un proceso que puede ser una COVID o una gripe. Y hay algunos de ellos que nos tienen que alarmar y hacer que tomemos medidas especiales. Por ejemplo, la presencia de fiebre más de 4 o 5 días es una causa para tener que ir a urgencias y que no hagan pruebas complementarias. El ahogo, por ejemplo, la disnea, que es el nombre técnico, va siempre más a favor de que haya COVID, ¿no? La presencia de ahogo hace más probable que el paciente desarrolle una neumonía y eso, como digo, nos obliga a tener que ir a urgencias para que nos hagan pruebas complementarias y descartarlo. Y en muchos casos, si hay una neumonía, tenemos que ingresar al paciente, ¿no? Los síntomas menores, simplemente cansancio, malestar, moqueo, se deben de tratar de una manera convencional, o sea, con medicamentos de mantenimiento, nunca saturar las urgencias por eso. O sea que siempre fiebre de 3, 4, 5 días y la presencia de ahogo siempre deben de hacer que vayamos a urgencias a consultar. El resto de síntomas siempre son más banales y no obligan, ¿no?, a tener que ir a urgencias para hacerse pruebas. Pues muchísimas gracias por esos consejos a Quirón Salud Málaga. Gracias por enviarnos esas pildoritas que siempre pues, nos aclaran muchísimas dudas por parte de estos especialistas, ¿no?, de gran prestigio. Ya tenemos al otro lado del teléfono a Sergio Moya, vocal del Colegio de Veterinarios de Málaga. ¿Qué tal, Sergio? Muy buenas. Hola, buenas noches, Marta. Buenas noches, gracias por estar ahí. Bueno, en primer lugar, cuéntanos un poco cómo habéis vivido, cómo estáis viviendo vosotros toda esta crisis de COVID-19. Bueno, pues en realidad con muchísima incertidumbre. Realmente hemos pasado por varios estados de ánimo y bueno, me imagino que preocupados como el resto de la población,
ante una incertidumbre que no sabemos cómo va a venir en el tema sanitario y en el tema económico, por supuesto. ¿Habéis notado, porque claro, aquí se ha hablado mucho claro, que es una crisis, primero, que ha supuesto un confinamiento, que yo no sé cómo ha sido el comportamiento de las personas que tienen mascotas a la hora de acudir a las revisiones, las vacunas? No sé muy bien si habéis notado que la gente ha seguido cumpliendo como buenos dueños de mascotas, ¿no? Cuéntanos un poco. Pues, también ha sido un poco como, bueno, por impulso. Yo creo que la primera vez que nos encerraron, bueno, estuvimos confinados en casa, pues la gente tenía muchísimo miedo a salir a la calle y las visitas al veterinario se redujeron bastante. De los meses de marzo y abril para las clínicas veterinarias en concreto, que es el sector de la veterinaria a la que yo me dedico, pues fue duro, porque al principio, pues eso, la gente tenía muchísimo miedo. Pero que no hay que olvidar, perdóname Sergio, no hay que olvidar que las clínicas veterinarias han estado abiertas todo el rato. Claro, que han tenido ese servicio, ha seguido existiendo. Correcto, son centros sanitarios y como tal pues teníamos el deber y la obligación de abrir para atender a los pacientes, como es lógico, ¿no? Y bueno, pero sí que muchos compañeros optaron por una derivación a centros 24 horas, que solamente atendían urgencias. Se redujo, como era lógico, la cantidad de gente que podía entrar en los centros, pero como te estaba diciendo, Marta, en el mes de mayo parece que todo volvió un poco a la normalidad. Yo creo que la gente se fue un poco acostumbrando a esta situación y en los meses de verano pues tampoco hemos notado una bajada de asistencia sanitaria de los pacientes. Ahora viene la segunda parte, ¿no? Por un lado, la responsabilidad de los que tenemos mascota, en este caso, de seguir cumpliendo con ese calendario, con esas revisiones, con, por ejemplo, pues la prueba de ADN, como estamos viendo ahora mismo ahí en pantalla. Y ahora viene lo duro, porque claro, hay muchísimas personas que tienen un perro, un gato, y eso genera unos gastos. Claro, ¿qué pasa ahora? Que muchas personas que se encuentran en una situación complicada económicamente, ¿cómo hacen frente a esos gastos, no? Es lo que hablábamos al principio de la incertidumbre que tenemos realmente en el sector, porque ahora hablábamos de que el abandono animal se ha aumentado en un 25% con respecto al año pasado. España no es el país que sea ejemplo para nada es un ejemplo de abandono animal, porque realmente está a la cola, ¿no? Hay unos 140.000 animales que se abandonan todos los años. Pero este aumento en el mes de mayo se produjo en un 25%. Entonces, bueno, ¿a qué se debe un poco todo esto? Pues lo achacamos un poco a la crisis económica, que bien se avecinaba en ese momento, se va a avecinar o se empieza a notar en la sociedad, y en un primer lugar al miedo que tenían los propietarios de animales a que su posible mascota fuera la transmisora del coronavirus, ¿no? Oye, por cierto, vamos a recordar, Sergio, por favor, que las mascotas no pueden pegarnos el COVID, es al revés, somos nosotros los que le podemos pegar la enfermedad a ellos. Esto es un énfasis bastante importante a tener en cuenta, y que a la gente le quede claro de que no hay una evidencia científica que diga que los animales transmiten el coronavirus. Oye, Sergio, comentabais vosotros que quizá una forma para ayudar, ¿no?, un poco tanto al sector, ¿no?, de los veterinarios como a los propios propietarios sería reducir el IVA, que eso es algo que se han pedido desde muchos sectores, ¿no?, sectores que se han visto pues perjudicados, como yo creo que esto es un golpe a cualquier tipo de economía, ¿no? Pero esta también, ¿no? Bueno, es una lucha que llevamos desde que se nos cambió la tributación creo recordar, del 10 que teníamos, del 8 al 21, porque digamos que la administración pública decía que eran unos artículos de lujo y que tenían que tributar como tal. Realmente es totalmente incierto, porque nosotros estamos aplicando tratamientos preventivos para evitar zoonosis, que son aquellas enfermedades que son transmisibles al hombre, como por ejemplo la vacunación antirrábica, la desparasitación con equinococosis, o sin ir más lejos lo estamos viendo con el mismo coronavirus, que es una enfermedad que se transmite de animales a personas, o se ha transmitido de animales a personas. Entonces, me parece a mí que es un punto a tener muy en cuenta a través de los consejos generales de veterinarios, para que las reuniones que hemos tenido con los distintos grupos políticos y los diferentes diputados tengan en cuenta esta bajada de IVA,
porque al final se va a repercutir en una salud pública, y la salud pública es la salud de todos. Bueno, pero aparte de que repercuta en la salud pública, Sergio, está claro, bueno, yo creo que el actual gobierno ya anunció que iba a poner en marcha una ley de bienestar animal, algo que ha sido muy bien acogido, ¿no? Por muchísimos sectores, y podía incluir, ¿no?, dentro de ese proyecto de ley el tema del IVA, ¿no?, porque puede ser un incentivo también, pues, para que las personas puedan de verdad hacerse cargo de sus mascotas, ¿no?, económicamente hablando, por lo menos. Sí, sin duda, incluso se habló de un bono veterinario para poder ayudar a las familias más vulnerables para poder hacer frente a una necesidad sanitaria que pudiera tener sus animales. Entonces, bueno, hay distintas herramientas que podemos plantear para que todo se pueda llevar a cabo. Me gustaría preguntarte, nos quedan unos minutos, pero el otro día estuvimos hablando del ya famoso virus del mosquito del Nilo, que además, cuando estuvimos hablando de este tema, lo estuvimos hablando con epidemiólogos no recuerdo, bueno, pero expertos, ¿no?, sobre el tema, pero lo que sí recuerdo era que solamente se habían dado casos en Sevilla. Ahora ya se han dado casos en Cádiz, también en la provincia de Cádiz. Entonces, bueno, es algo que está ahí un poco como en segundo plano, pero es cierto que cada vez está preocupando más a la población. Me gustaría también saber la opinión desde el punto de vista del veterinario, ¿no? Bueno, a ver, el virus del Nilo es una enfermedad que se conoce desde hace mucho tiempo y, bueno, está extendida porque la transmite un mosquito del género culoide, y este mosquito al final, bueno, está en las zonas donde hay una incidencia mayor en este tipo de insectos. ¿Qué es lo que pasa? Que en los caballos lo tenemos bastante bien estudiado, incluso tenemos una vacuna para evitar el desarrollo de la enfermedad, y la sintomatología clínica que produce es muy parecida a la que estamos viendo en las noticias con personas. Es una sintomatología de una afectación del encéfalo, de la médula espinal, de las meninges, o sea, lo que se conocería como una encefalomielitis, y puede producir parálisis faciales, tremores en las musculaciones, y este virus, al transmitirse por este mosquito, pues puede ser que la carga viral que lleve el mosquito, que actúa como vector, o sea, este virus no se va a transmitir porque un caballo lo contagie con otro caballo, sino que tiene que ser a través de la picadura del mosquito, ¿no? Pues bueno, depende un poco de la carga viral y el sistema inmunitario de cada persona, el poder desarrollar o no la propia enfermedad. Pero evidentemente para esto, y como en humana no hay vacunas, creo, pues lo único que podemos hacer es combatir el mosquito. Bueno, si están en Sevilla, en Cádiz ahora, y que están sufriendo este problema, pues con muchísimos repelentes mosquiteros o incluso desinfectando toda la zona aquella, ¿no? Sí, sí, pero que lo cierto es que, bueno, independientemente que han muerto personas ya por esto, lógicamente, aparte la incidencia que está teniendo como tú dices, en los caballos, ¿no? O sea, porque ya, por ejemplo, aquí estoy leyendo que se han detectado 21 nuevos casos de fiebre del Nilo occidental en caballos en la comunidad autónoma, en lo que va de semana. O sea, son 70 registrados en lo que va de año. Entonces, lo que te vengo a decir con esto, Sergio, es que aquí también la Administración, sabemos que estamos en un momento muy delicado con el COVID, pero que habrá que hacer un esfuerzo también por a lo mejor matar esas larvas o fumigar o hacer algo para prevenir esto, ¿no? Es que es curioso, pero mira, todo lo que está pasando son enfermedades emergentes de zoonosis, de enfermedades transmisibles, incluso por vectores, ¿no? Que estamos viendo muchísimos casos, no solamente sino la fiebre de Crimea también, que la transmite una garrapata. Creo que el cambio climático, creo que toda la situación que estamos viendo sobre los diferentes ciclos biológicos de los insectos están afectando realmente a la salud de nuestros animales, no solamente perros, gatos, sino caballos o ganado de ganadería, de vacuno, caprino, que están afectando por la misma transmisión de esto. Y vuelvo a repetirte lo mismo que te decía antes, que eso al final acaba afectando a la salud pública en general, porque lo estamos viendo con la fiebre del Nilo, ¿no? Que puede afectar al caballo, pero también está afectando al fin y al cabo a la persona, ¿no? Lo que pasa es que ahora le damos más, es una enfermedad que nosotros conocemos, pero que ahora se le está dando más bombo informativo pues porque está afectando y matando a personas, como es lógico. Sergio, nos quedan 2 minutos, pero yo te tengo que preguntar algo. Como veterinario, ¿cuál es vuestra opinión? ¿Realmente esto del COVID viene de un murciélago, de un
Las teorías conspiratorias, ¿no? Cuéntanos, sabemos que se hizo un comité de expertos, bueno, hay muchísimos expertos hablando del tema, pero había mucha gente que decía que echaba en falta un poco más de presencia, ¿no?, de los veterinarios para dilucidar un poco el origen de la enfermedad. Es que mira, al final la mayoría de las enfermedades que tenemos hoy día son las que nos transmiten los animales, con lo cual, bueno, sí, podemos pensar en un laboratorio chino que ha creado el virus y generado una guerra mundial con el tema, pero bueno, si nos vamos un poco a la lógica, pues son virus que a lo mejor estaban ya, porque la familia del coronavirus es un virus que tenemos visto a diario en nuestras clínicas veterinarias, pero bueno, pues hay ciertas mutaciones o ciertas situaciones que pueden pasar y que, bueno, pues que si este era portador en un murciélago, cosa que está más que demostrada, y esto al final ha desarrollado una capacidad de infección hacia un humano, bueno, pues ahí tenemos un poco todo el tema montado. Ya podríamos hablar sobre las condiciones en las que a lo mejor se ha transmitido, en este caso creo que en China, para que se haya propagado ahí, por las medidas de higiene que a lo mejor no se hicieron bien, pero claro. No creo yo, bueno, no sé la verdad de nada de esto, pero sí que tiene todo el sentido del mundo que sea una zoonosis, una enfermedad transmisible en este caso del murciélago a la persona. Pues muchísimas gracias por esa opinión de experto. Muchísimas gracias, Sergio Moya, vocal del Colegio de Veterinarios de Málaga, y todo nuestro apoyo para esa rebaja del IVA. Yo creo que es una idea genial para un sector que le hace falta, y además es un empuje para lograr ese bienestar animal, ¿no?, que tanto ansiamos, ¿no?, a través de esa nueva ley cuando se ponga en marcha. Gracias, pues un abrazo. Gracias a vosotros por contar con nosotros. Hasta luego. Bueno, pues vamos ya con Ángel Arjona, que es médico de familia, además miembro de la Junta Directiva del Colegio de Médicos de Málaga. Ángel, ya te tenemos ahí. Ángel, muchas gracias, porque yo voy a decir que estás recién salido de la consulta, como aquel que dice. Pues sí, hoy ha sido un día un poquito largo. Largo, ¿no? Bueno, pues sí. yo no te voy a entretener mucho, te voy a dejar ya que cenes, que te relajes tranquilo, pero sí nos gustaría, pues eso, hablar contigo, porque sabemos que la atención primaria está ahora mismo en un momento complicado porque hay mucha sobrecarga asistencial, porque hace falta personal, por muchas cosas. Entonces sabemos que mañana mismo el Colegio Médico de Málaga ha convocado una rueda de prensa para hablar sobre este tema. Queremos que tú pues nos cuentes un poco cómo estáis viviendo vosotros, los médicos de familia, ¿no?, esta situación. Bueno, pues buenas noches ante todo. La atención primaria, la verdad es que estamos totalmente desbordados. Y lo más negativo además de esto es que estamos dando una sensación de que no se está trabajando. O sea, la sensación al personal, al paciente, a la persona, al usuario, como dice el sistema, le damos la sensación de que no estamos trabajando. O sea, estamos trabajando más el doble, y encima tenemos esa sensación, ¿no? Porque aparte de todos los temas que llevamos la atención primaria, de prevención, en programas de crónicos, en programas, el tema de embarazo, las vacunaciones, todo eso, es que además estamos haciendo un seguimiento y diagnosticando a los pacientes con COVID, donde estamos teniendo ahora bastante contagios, ¿no? Entonces, estos pacientes, la mayoría son leves, no están yendo al hospital, y gracias al trabajo de contención que estamos realizando en la atención primaria, estos pacientes se hacen un seguimiento en domicilio. En el momento en el que el paciente sufra un empeoramiento o el paciente se cita en consulta y se hay que derivarlo al hospital porque se precisa un ingreso, se deriva al hospital, ¿no? Entonces, en primaria estamos haciendo ese seguimiento, y eso la verdad que nos está desbordando mucho. ¿Por qué? Porque ha coincidido además con un periodo de vacaciones, claro, en las que hay muchas personas, los que hemos disfrutado de vacaciones y los que están disfrutando ahora. Y no solo eso, sino que además la oferta que se hizo de entrada al ciudadano era una oferta de consulta telefónica. Claro, hay que ofertar los teléfonos y las líneas telefónicas, pero claro, hay que ampliar esas líneas. Si mantenemos las mismas líneas telefónicas que había antes en el centro de salud, y los mismos administrativos no pueden contestar. Si antes había a lo mejor 20 llamadas en un día, ahora son 200 o 500 llamadas las que entran. Y es imposible que la misma línea telefónica pueda asumir todas esas llamadas. Entonces estamos en una situación de déficit estructural. Y no solamente estructural, sino también déficit de personal. Claro. Sí, porque hay que decir que vosotros rastreáis, atendéis a vuestra lista de pacientes. Tenéis que atender a los crónicos, que no los puedes dejar porque
porque hay que controlarlos, porque es que se pueden morir, vamos a decirlo así de claro. El paciente diabético hay que mantener Luego su tratamiento, vienen los PCR positivos, los que hay que hacer, los que hay que controlar en su casa, los que son negativos, pero que hay que estar pendiente por si después del no sé qué día se vuelve positivo. Bueno, es que parece locura, ¿no? El contacto de un positivo hay que seguirlo a los 7 y a los 10 días, que son, tiene que estar, el contacto de un positivo tiene que estar 14 días. Según los protocolos que tenemos establecidos por la Junta y a nivel nacional, el contacto de la persona en contacto de un positivo tiene que estar 14 días en cuarentena, pero hay que seguirlo y ver efectivamente si empeora, porque si presenta síntomas, entonces tenemos que volver a verlo presencialmente. Porque la persona a lo mejor tiene tos y hay que hacer una ocultación pulmonar para descartar que no está haciendo a lo mejor una complicación de la enfermedad, ¿no? Y efectivamente hay que repetir la PCR aunque sea negativo, porque si ha empezado a presentar síntomas, pues hay que verlo. Claro. Bueno, lo que sí parece claro es que hay que hacer una inversión acorde a la situación que estamos viviendo. Que a lo mejor esa inversión hay que hacerla durante 6 meses y luego hay que volver a quitarla y ponerla en otro sitio. Bueno, es que atención primaria lleva un déficit de inversión desde hace muchísimos años. O sea, si en el 2009 se invertían una serie de millones en atención primaria, ahora en el 2017-2018 se invierte mucho menos. Y entonces hacemos más trabajo, tenemos más cartera de servicios que en el 2017, pero con menos presupuesto. ¿Por qué? Porque, efectivamente, siempre está centrado en el hospitalocentrismo. El hospitalocentrismo y la publicidad del hospital está muy bien. O sea, cuántos pacientes, la UCI, los respiradores, tal. Pero a lo mejor la labor es que hay que prevenir que el paciente empeore y vuelva y llegue al hospital, ¿no? Que pueda producir la muerte. Esa labor, que es súper importante, no se está apreciando y no se está difundiendo tampoco a nivel de prensa, a nivel de la población, ¿no? Hay que recordar, si me permites, Ángel, que mientras el sistema hospitalario ha ido recuperando los niveles de inversión y gasto, la atención primaria se ha quedado ahí como la cenicienta, ¿no? Por decirlo así de alguna manera, ¿no? Sí. Entonces, el patito feo. claro, dime, perdona. Sí, no, que le llaman más a la atención primaria el patito feo, ¿no? Se ha quedado ahí, efectivamente, estás comentando, se ha quedado totalmente un poquito olvidada, ¿no? Con poca inversión, tanto personal como estructural, ¿no? Y que luego también hay que tener en cuenta una cosa, cuando esto, bueno, cuando esto se produjo, ¿no? En el mes de marzo, cuando era este gran golpe que nos dieron, ¿no? Con el COVID, todo se centró en el COVID. De hecho, bueno, aquí lo hemos dicho en este programa, hemos hablado con muchísimos especialistas y en muchísimos hospitales y centros, tanto privados como públicos, que nos decían que muchísimos pacientes crónicos no han salido de su casa y no han ido a tratarse cuando tenían que haberlo hecho. Pero claro, esto ya en esta segunda ola no se podría entender, porque ya tenemos medidas tenemos la mascarilla, sabemos que no nos tenemos que acercar a la gente. Entonces, la pregunta es, ahora esas personas van a seguir yendo al médico, es inevitable, ¿no? Por supuesto, y efectivamente vamos a estar ahí para verlo. Lo único que pasa es que la organización de ver a esa persona va a ser algo diferente, va a ser gestionada por nosotros directamente. O sea, el paciente pide cita telefónica, el tema es, claro, si existe un déficit a la hora de pedir la cita, se va a atrasar esa cita. Pero lo ideal sería su cita telefónica, su cita con su médico en 24 o 48 horas y el médico, una vez que lo llame y diga que el paciente presenta síntomas, le va a decir, acuda usted al centro de salud a una hora determinada, de forma que no hagamos que todos los pacientes coincidan en la sala de espera a la misma hora, con lo cual vamos a tener una visita de forma escalonada, evitando la coincidencia y la transmisión posible que pueda haber. Porque no solamente que los pacientes se puedan transmitir el virus, sino que nos lo transmitan a los profesionales. Entonces, si nosotros aumentamos el número de contagios entre nosotros, también se queda despoblada la atención nuestra. Con lo cual, los médicos que queden, o los profesionales, tanto médicos como enfermeros, todos los profesionales de atención primaria, va a haber un déficit importante. Entonces va a ser más difícil la atención. Ángel, hoy he escuchado una noticia que hablaba de que ya mismo se iba a poner a la venta un test que se iba a poder hacer cada uno en su casa en 10 minutos, que iba a costar 4 euros. Lo he escuchado, vamos, no te puedo decir si eso va a ser una realidad dentro de un día, dentro de un mes, pero en cualquier caso, si eso de verdad se pudiera poner en marcha, sería de gran ayuda, ¿no? Hombre, imagínate, sería fantástico, que todo el mundo se pudiera hacer el test en su casa y decir, soy positivo. El problema es que todos los test sanitarios, cualquier tipo de test que hagamos, sanguíneo, y cualquier muestra que podamos obtener, siempre esos test están medidos a través de epidemiología, se miden por una sensibilidad y una especificidad. O sea, dan la capacidad de ese test de detectar al que realmente está enfermo, ¿vale? Claro. Entonces, ¿qué ha pasado con ciertos test que hubo al principio? Que tenían una sensibilidad muy baja. O sea, a lo mejor daban falso negativo cuando el paciente estaba enfermo. O al revés, puede dar un test positivo y el paciente está sano, ¿no? Entonces, mientras menos errores tenga ese test, mejor es el test. Pero claro, no sabemos esos test que se están poniendo a la venta por 4 euros cuando en realidad una PCR
hoy en día parece que tiene un valor entre 120, 140, 150 euros, o sea que estamos, y el número de PCR, o sea, la inversión que se ha hecho en pruebas diagnósticas en el sistema sanitario es muy alta, y imagínate a 4 euros, o sea, ¿es así o no es así, no? Ya, no, pero bueno, quiero decir que sin duda a raíz de esto también hay muchísimos avances y están saliendo cosas nuevas, como esta mascarilla que te toma la temperatura, en fin, bueno, te quiero decir que esto tarde o temprano, lógicamente, tendrá que irse haciendo de tal manera que, por ejemplo, las farmacias puedan dispensar este tipo de test, que quiten un poco de carga, digamos, a lo que es la atención primaria, ¿no? Hemos empezado hablando, Ángel, en este programa sobre los colegios. Lógicamente, pues es un tema recurrente porque todo el mundo, pues tanto padres, comunidad educativa, administraciones, pues están preocupadas porque es muy normal, ¿no?, que se pueda dar algún brote, ¿no?, pese a las medidas de seguridad que se han implantado. Tú como médico, como especialista, ¿qué mensaje lanzarías a las familias que nos puedan estar escuchando ahora? Hombre, normal que estén preocupados. O sea, vamos a pasar a una situación donde los alumnos van a estar en unas clases con 20, 30 niños, cuando se ha dicho inicialmente que se iban a bajar el ratio y todo el mundo habla de que prácticamente están los mismos alumnos que el año pasado, cuando las medidas, hombre, en principio se ha dispuesto una serie de medidas, que es la distancia, la mascarilla. Es fundamental mantener la mascarilla, por supuesto, en clase, y después el lavado de manos, una situación que no había anteriormente. Y hay unos protocolos en el momento en el que haya un niño con síntomas, rápidamente ese niño se le dice que acuda a casa y ya se establece una serie de circuitos para valorar a ese niño. Si ese niño diera positivo, efectivamente hay que hacer un aislamiento de la clase. O sea, ya existe una serie de protocolos y de seguimiento para eso. O sea, que está, en principio hay que tranquilizar a los padres en el sentido de que ya se han hecho unos protocolos y hay personas específicas en todos los centros y en todos los lugares que son referentes para seguimiento. O sea, se ha realizado una serie de contrataciones en enfermería que van a ser los seguimientos de esos niños. O sea, que en principio hay que estar tranquilo porque los protocolos se deben de cumplir. Por supuesto, ¿qué sucede? Que no todo en medicina es 2 más 2 es 4. O sea, que puede haber niños que sean una fiebre y que, por supuesto, que van a ser fiebre, que van a ser otro tipo de virus, que no tiene por qué ser coronavirus, ¿no? Pero exactamente se va a poner en marcha el protocolo que se ha establecido y los referentes que ya existen. Se han contratado y se está puesto un protocolo. Por eso, de entrada, pedir tranquilidad y dejar que los profesionales, que ahora mismo están estableciendo, y además están trabajando a destajo, porque lo sé, porque concretamente en mi zona donde estoy trabajando ya hay personas destinadas a ello y que está todo el día llamando a directores, llamando a profesionales, y el momento en el que un niño empieza con síntomas, el director contacta con esta persona y en 5 minutos, 10 minutos está llamando a esos padres, esta persona, para establecer un seguimiento y una directriz a seguir con este. O sea que, en principio, transmitir tranquilidad. Ángel, perdona que te interrumpa, es que estamos viendo ahora imágenes de esas manifestaciones de los negacionistas del virus, que también los hay, de estas personas que hablan de pandemia, que hablan de que esto es un experimento social a gran escala. ¿Qué les dirías tú como médico a estas personas que se reúnen sin ningún tipo de protección? Y efectivamente, los resultados de estas personas están aumentando su contagiosidad y su transmisión, ¿no? Están empezando a enfermar. Hombre, por desgracia la pandemia la tenemos aquí. O sea, eso no podemos negarlo. Cada día salen más positivos en determinados lugares, en todos los lugares, y cada día tenemos que estar más preparados para vencer esto. Y la verdad que hay que, incluso desde el Colegio de Médicos, estamos estableciendo medidas para los médicos que nieguen la pandemia y establezcan estas medidas diciendo que totalmente que esto no existe, irían en contra de lo que es la ética médica y la deontología. Por lo cual, desde el Colegio de Médicos estamos estableciendo protocolos y seguimiento en este tipo de médicos que no estén de acuerdo con el tema de la deontología médica. Sí, sabemos que desde los colegios de médicos habéis denunciado además a estos profesionales que, bueno, que encima siendo profesionales pues animan, ¿no?, a las personas a seguir estos postulados, ¿no?, que es totalmente una locura. Nos queda un minuto. Lo he comentado al inicio, mañana el Colegio de Médicos, la plataforma Basta Ya, el sindicato médico y también las asociaciones de pacientes analizan la crítica situación de la atención primaria en Málaga. Sé que es mañana, pero en cualquier caso imagino que para vosotros, bueno, pues tiene que ser duro, ¿no?, el decir, esta es la realidad, ¿no? Sí, es muy duro y la realidad la verdad que es muy dura la realidad y lo que estamos pasando todos los profesionales. La verdad es que los profesionales estamos, además, con la sobrecarga hace sobrecarga psicológica.
Y además, miedo a contagiarte, y no solamente miedo a contagiarte tú, es que nosotros vivimos con familia, tenemos nuestras familias y que nosotros a lo mejor está innato, se puede decir que lo llevamos inmenso en nuestro trabajo el poder contagiarnos, o sea, es un riesgo que podemos correr, independientemente de que tengamos o no protección, ¿no? Que anteriormente en la primera ola de la pandemia no hubo, ahora mismo tenemos trajes, tenemos EPI suficientes para controlarlo. Pero si tenemos una familia que tenemos miedo a que se contagien, que sea por nuestra culpa, ¿no? Entonces eso sí, la verdad, y eso nos crea mucha sobrecarga psicológica en la que, bueno, que vamos para adelante porque tenemos una ética y tenemos una profesionalidad en la que no nos dejamos, en la que no paramos. Pues Ángel, mucho ánimo, de verdad, muchas gracias por el trabajo que hacéis. Y de verdad, mucho ánimo. Estaremos muy pendientes mañana a ese mensaje, ¿no?, que queréis transmitir a la sociedad. Ángel García Arjona, representante de atención primaria del Colegio de Médicos de Málaga. Y gracias por, después de la consulta, dedicarnos unos minutos que imagino que tendrá ya ganas de desconectar y de descansar. Un abrazo. Ya, descansa un poco. Venga, muchas gracias. Hasta luego, Ángel. Adiós. Adiós. Bueno, pues ya ven ustedes, el programa de hoy hemos tratado, bueno, pues como siempre, que fuera variado, hablando con Araceli, enfermera escolar, también con los celadores de Málaga y esa lucha porque se les reconozca esa categoría profesional y sobre todo porque les den las herramientas para poder protegerse. También con el Colegio de Veterinarios, los amigos de Quirón Salud Málaga, que nos daban esas pautas para diferenciar entre COVID, catarro, gripe, resfriado, y ya por último los médicos de familia, ¿no?, en este caso Ángel, ¿no?, García Arjona, como representante del Colegio Médico, que hablábamos un poco, tocábamos toda la actualidad. Pues nosotros, como siempre, los jueves aquí estaremos en Salud y Bienestar con todos ustedes para tratar sobre los temas que nos ocupan en la actualidad. Cuídense mucho, recuerden que hay que tener muchísima precaución, que esta enfermedad no es ninguna tontería y que afortunadamente, aunque ahora parezca que la carga viral es un poquito menor, nunca se sabe cómo va a reaccionar nuestro cuerpo cuando nos infectamos. O sea que muchísima prudencia. Un abrazo muy fuerte, nos vemos la semana que viene, hasta luego.